Este espacio aquí de los próximos 30 minutos voy a aprovecharlo también para enmendar lo que Eli explicó sobre el aprovechamiento de la energía solar en alguna aplicación específica que tiene que ver con la refrigeración, condicionamiento de sistemas de... Voy a quitar la cámara para mantener la calidad de la transmisión. Entonces, bueno, el trabajo es intitulado Estudio comparativo de las tecnologías de refrigeración por compresión de vapor y absorción de calor a partir del uso de energía solar. Realizado por mi persona, Eric Cerqueira, Eliana Suzuki y José Simões Moreira, el orientador, en el Laboratorio de Sistemas Energéticos Alternativos y Renovables de la Universidad de Sao Paulo. Bueno, la agenda es introducción, refrigeración solar, un caso de estudio propuesto, modelamiento termodinámico, resultados, conclusiones y agradecimiento. Como les comentaba, la energía solar puede ser usada para diferentes fines y uno de ellos es para ser usado en sistemas de condicionamiento de aire. Entonces, sabemos que valores medios que representan condicionamiento de aire en referencia al consumo es alrededor del 60% de la energía consumida en residencias y entre 60 y 80% en edificios comerciales y públicos. Entonces nosotros ya tenemos aquí una situación, problema, una motivación que es que 60% de la energía consumida en esos predios, en esos edificios, pueden ser de cierta forma complementariados con energía solar, ¿cierto? Y sumado con eso, por ejemplo, en nuestro caso, que ahora estoy aquí referenciando el caso de Brasil, nosotros tenemos algunos puntos, algunas localizaciones de alta irradiación solar en Brasil. En Colombia también existe también algunas ventajas que pueden ser aprovechadas, ¿cierto? Entonces, teniendo energía solar, sabiendo que existe un gran consumo de 60-80% de energía en referencia a la aplicación de aire acondicionado, la propuesta es la refrigeración solar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que prevé la refrigeración solar? La refrigeración solar prevé la integración de sistemas de refrigeración con tecnologías de energía solar, ya sea fotovoltaica o solar térmica, que es lo que acababa de mencionar el doctor Eli en la anterior conferencia, que podemos aprovechar a través de un colector solar, ¿cierto? Esa energía y usar en algún tipo de aplicación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos, cierto? Digamos, esto ya no es nuevo, ¿cierto? Pero la refrigeración solar ya viene desde 1850 con sistemas de refrigeración por absorción, ¿cierto? Entonces, digamos, no es nada nuevo en términos de propuesta, ¿cierto? Lo que nosotros presentamos hoy es el aprovechamiento de la energía solar usando las dos tecnologías, sea energía fotovoltaica para accionamiento, dos ciclos de refrigeración por compresión de vapor y energía solar térmica para aprovechamiento de los ciclos de refrigeración por absorción de calor, ¿cierto? Entonces, la primera propuesta es uso de sistemas fotovoltaicos con los sistemas de refrigeración convencionales, que son de la mayoría de los emprendimientos, tienen estos sistemas de refrigeración por compresión por ser más leves, ¿cierto? Entonces, ellos son de menor tamaño cuando comparados con los sistemas no convencionales, que serían sistemas de absorción. Y la propuesta es la siguiente: fotovoltaica conectada a la red, ¿cierto? ¿Por qué conectada a la red? Porque evitaríamos el uso de baterías, que realmente cuando uno tiene un proyecto de energía solar fotovoltaica, el costo de las baterías es alrededor de 40% del costo total del proyecto. Y por otro lado, también tenemos que, a pesar de que usted pueda tener un dimensionamiento adecuado de todo el proyecto de baterías, la durabilidad de la misma puede ser entre
tres años, ¿cierto? Entonces va a haber que estar cambiando cada 3 años y esto va a incurrir en un alto costo de operación del sistema, ¿cierto? Entonces la propuesta que se hace aquí es un colector fotovoltaico, un inversor, aquí energía de la red, ¿cierto? De la red, y aquí sería ya el sistema de refrigeración por compresión. Entonces lo que nosotros tenemos aquí, el sistema de compresión, básicamente es un compresor donde tiene la entrada de trabajo eléctrico aquí, ¿cierto? Eh, Toma el gas de baja presión, lo lleva para alta presión, ¿cierto? Compresión a volumen constante, entonces que tenemos aquí, aumenta la temperatura, va para la condensación, se retira el calor del gas para el medio y aquí tenemos fluido refrigerante. A la presión depende del fluido refrigerante, pero vamos a poner amonio, por ejemplo, sería 12 bares aquí y después se coloca una válvula de expansión, efecto Joule-Thomson, cae la presión, cae la temperatura y llegamos aquí lo que es la capacidad frigorífica en el evaporador o el efecto de refrigeración o resfriamiento o enfriamiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La temperatura de 0, 7 grados, menos 20, que es en función de la presión de número 6. Entonces, y el ciclo ya recomienza aquí con el compresor. Entonces, ese es el ciclo básico de sistemas de compresión, ¿cierto? Entonces, nuestra propuesta sería colector fotovoltaico, inversor, accionamiento del compresor usando energía fotovoltaica cuando hay irradiación solar y uso de energía proveniente de la red cuando no tenemos la energía solar, ¿cierto? Entonces, esa sería la primera propuesta. La segunda propuesta sería la solar térmica, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos energía solar térmica con tubos evacuados o panel plano solar térmico que llega aquí la energía, una bomba para circulación que va a acumular agua en un tanque y en el tanque tengo la recirculación aquí en el generador, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona el ciclo? Cuando nosotros comparamos el ciclo de compresión, nosotros lo que tenemos es una demanda de energía eléctrica en el compresor. Cuando usamos el ciclo por absorción, tenemos una demanda de energía térmica. Entonces, el ciclo de refrigeración, voy a explicar aquí la parte de los cuadros de línea negra, ¿cierto? Que sería la configuración más usada en predios para acondicionamiento de aire, que son los ciclos que operan con bromuro de litio y agua, donde agua es el fluido refrigerante. Entonces yo tengo aquí una mezcla de bromuro de litio y agua que es bombeada para el generador y al suministrar la energía, ¿cierto? La energía proveniente del sol, el agua se separa del bromuro de litio. Entonces, el agua va para el condensador y aquí ya tengo el sistema convencional de refrigeración, que tengo condensador, válvula de expansión y evaporador, ¿cierto? Y lo que no fue evaporado, él regresa una válvula de expansión para ecualizar aquí y mantener los dos niveles de presión y en el absorbedor esa solución absorbe el vapor de agua que viene del evaporador. Detalle, como estamos trabajando con agua y sabemos que las propiedades termodinámicas del agua son limitadas por el punto 0 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos como limitación? El punto triple del agua. Lo que tenemos que hacer es que esos sistemas de refrigeración por absorción de bromuro de litio solo funcionan arriba de 4, 5 grados, que son las temperaturas que se encuentran en la industria, equipos con temperaturas de evaporación trabajando a 7 grados. Entonces, esos equipos solo funcionan para sistemas de condicionamiento de aire. Ya si yo quiero trabajar con un circuito de refrigeración de congelados, yo ya tendría que trabajar con un sistema de amoníaco con agua. Básicamente es lo mismo, el funcionamiento es lo mismo, solo que en vez de usar bromuro de litio, agua, yo uso amoníaco y agua, donde el amoníaco va a ser el fluido refrigerante
y la solución de amoníaco-agua va a ser la solución absorbedora, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un equipo más que es el rectificador. Como en el amoníaco y en agua como fluidos de trabajo, los dos son volátiles, el amoníaco es más volátil que el agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo le coloco aquí o le doy la energía o le suministro la energía térmica al generador, va a haber evaporación de agua y también de amoníaco. Entonces, para evitar que el agua se vaya al ciclo, yo le pongo un rectificador y condenso ese agua que está yendo en ese proceso hacia el condensador. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo agua aquí? Voy a tener aquí congelamiento cuando yo trabaje con temperaturas abajo de 0 grados. Pero entonces básicamente el funcionamiento es energía para el generador, generador separa el fluido y el fluido de trabajo va para el condensador y posteriormente para el evaporador. Entonces básicamente ese son el funcionamiento del proceso. La ventaja es que para las mismas capacidades estos ciclos solo gastan o consumen 3% de lo que consume un compresor. Entonces yo tengo una economía en términos de energía eléctrica y paso a consumir energía térmica, ¿cierto? Bueno, entonces aquí rápidamente el caso de estudio propuesto es la climatización de un ambiente de escritorio, ¿cierto? Entonces se definió la zona térmica, un edificio de escritorio de 10 por 10 por 2.8 metros, siendo que las paredes de la fachada de la pared este y sur y las paredes son adiabáticas, ¿cierto? Y las paredes norte y oeste son externas que poseen 45% de área en vidrio, ¿cierto? Entonces tenemos aquí la estructura vertical esto aquí es de ladrillo, ¿cierto? Con transmitancia térmica de 2.3 watts sobre metro cuadrado grados Celsius y ventanas de vidrio laminado con transmitancia de 5.7. ¿Para qué es definido eso? Esto es definido para realizar una simulación en el Energy Plus un día que escogimos el 26 de enero debido a la alta incidencia solar y después realizar el cálculo de las cargas térmicas y colocar la aplicación de la energía solar, la refrigeración solar en un contexto, ¿cierto? Que pueda ser comparado tanto los sistemas de compresión cuanto los sistemas de absorción accionados por energía solar. Entonces, las cargas térmicas se definió densidad de equipos de 5.4 watts por metro cuadrado, ¿no? Norma brasilera, densidad de potencia de iluminación también definida en 14.1 watts por metro cuadrado, la tasa metabólica de 110 watts por persona y tenemos también una renovación de aire que equivale a 0.08 metros cúbicos por segundo según norma ASBE 2019. Entonces, todo el contexto fue para calcular la carga térmica de la aplicación, ¿cierto? Y una eficiencia de la célula fotovoltaica de 20%. También se definió en la tabla 1, ¿cierto? La descripción de algunas otras premisas para limitar el problema, ¿cierto? Entonces, hora de operación de las 6 de la mañana a las 20 horas, ¿cierto? De las 6 a las 20 horas, 14 horas de operación. Temperatura de condensación 45 grados, temperatura de evaporación 7 grados, que ese es el caso para aplicación de condicionamiento de aire. La capacidad frigorífica 12.400 watts, que fueron el resultado de la simulación ahí del Energy Plus. La eficiencia del inversor de 0.77 y aquí calculamos la energía kilovatio hora día, ¿cierto? Y ya habíamos dicho que era on-grid conectado a la red, la área climatizada a 100 metros cuadrados, la localización Sao Paulo. Y aquí viene la otra característica del grupo tarifario. Aquí existen diferentes tipos de grupos tarifarios, pero se fue definido aquí A4 Verde, que es la más típica para este tipo de emprendimientos, donde el objetivo final es hacer un análisis económico de viabilidad para ver si colocando la energía solar térmica, cuál es el tiempo de retorno de la inversión, ¿cierto? Entonces, esto tiene una tarifa diferenciada y tiene un valor de consumo de energía en un horario de punta que es mayor al fuera de punta, ¿cierto?
Entonces, esas fueron las premisas. El modelo termodinámico yo ya presenté en el anterior seminario de lo que es el modelamiento termodinámico de los ciclos de refrigeración por absorción, pero básicamente se aplica la condición de régimen permanente, ¿cierto? Se expresa cualquier otro tipo de energía potencial o cinética, y se aplica conservación de masa, conservación de especie para cada uno de los componentes y la conservación de energía, que es las tasas de transferencia de calor, trabajo y los fluxos en la salida y en la entrada, ¿cierto? Esas son las herramientas para el modelo termodinámico. Entonces, aquí tenemos los resultados de los puntos de operación, ¿cierto? Tenemos la presión de operación, la temperatura y la entalpía. Entonces, todas estas propiedades termodinámicas son usadas para calcular las tasas energéticas necesarias para poder ser accionadas por energía solar. Esto es para el sistema de compresión y esto sería para el ciclo de absorción, tanto para amoníaco agua, cuanto para agua y bromuro de litio, ¿cierto? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, yo tengo que para trabajar en 7 grados la presión en el absorbedor va a ser 5 bares, 5.5. Y para trabajar en el condensador va a ser de 17.85 para una temperatura de condensación de 45 grados. Ya en el ciclo de bromuro de litio agua, yo tengo que trabajar es en vacío. Entonces miren que la presión atmosférica es 100, 100 kilopascals, 3.25 kilopascal, pero mire que yo tengo aquí ya trabajando a vacío. Entonces, este es un sistema presurizado y este es un sistema vacío. Entonces, yo tengo que la presión en el generador sería de 9 kilopascal y la presión en el absorbedor sería 1 kilopascal, o sea, tengo 10% de la presión atmosférica y 1% de la presión atmosférica. Entonces, ven que los dos tienen el fenómeno de funcionamiento de operación es el mismo, pero las condiciones son diferentes, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo ya tengo calculado todos los estados, los puntos termodinámicos de los 3 ciclos de absorción, compresión, y ahora hago un resumen. Entonces, yo voy a tomar el primer ciclo. Vamos a tomar el de compresión. Para el ciclo de compresión de vapor, que es lo convencional, yo necesitaría aquí 2.13 kilovatios eléctricos, ¿cierto? Para el accionamiento de una carga de 12.4 kilovatios, que es la misma para los tres, porque la aplicación del caso es el mismo, es un predio de 100 metros cuadrados. Ahora bien, yo no necesito calor, energía térmica en el ciclo de refrigeración por compresión, ¿cierto? Porque el funcionamiento es diferente. Miren que el coeficiente de desempeño del ciclo de refrigeración por compresión es 6.3, perdón, 6.3. Cuando comparado con los sistemas no convencionales de refrigeración o los ciclos de refrigeración por absorción, el coeficiente de desempeño es bajo, ¿cierto? Entonces miren que pasa de 6.3 para 0.68 y 0.88. Ustedes dirán, evidentemente es bastante alto, pero vean que aquí yo estoy usando 2.3 kilovatios eléctricos, ¿cierto? En el otro yo estaría usando ¿qué? Energía térmica, calor, agua circulando, aceite térmico circulando y siendo calentado por los sistemas de energía solar. Entonces, miren, para el ciclo de amoníaco agua yo uso 18 kilovatios en el generador y para el uso de bromuro de litio agua yo uso 14 kilovatios en el generador, disculpen, en el absorbedor. Y en el generador sería estos valores, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Fue calcular todos los estados termodinámicos, los consumos, para después hacer el dimensionamiento de la energía solar, ¿cierto? Entonces, estos son los resultados de ¿qué? De la carga térmica a lo largo del día, de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, que es el horario de trabajo. Solo que aquí ya está referenciado a la potencia eléctrica, o sea, es dividido por el coeficiente de desempeño. Entonces, miren, por ejemplo, aquí lo del Energy Plus. Yo tengo aquí, ¿cierto?
el horario de comienzo, 6 de la mañana, y el perfil de carga térmica de la zona térmica, ¿cierto? Y aquí en verde, que es lo que nosotros tenemos, sería la conversión o la producción de energía fotovoltaica, ¿cierto? También, a lo largo del día. Esta curva negra aquí fue, digamos, fue una pregunta que nos hicimos. ¿Será que yo puedo encontrar algún polinomio, algún ajuste que me dé el kilovatio de la zona térmica en función del punto geográfico, ¿cierto? Entonces, evidentemente hay un perfil, que es, aquí está la referencia de JIT 2001, que fue el cálculo de esa correlación, de ese polinomio. Pero miren que es muy parecida con la simulación que fue hecha aquí en el Energy Plus. Solo fue como referencia, digamos, para ver si lo que nosotros habíamos hecho en el Energy Plus estaba correcto, ¿cierto? Eso es en referencia al ciclo de compresión. Entonces yo necesitaría aquí que la energía solar fotovoltaica me accione el compresor. Probablemente en estos inicios aquí del día yo voy a necesitar el uso de la red eléctrica de la concesionaria. ¿Para qué? Para el accionamiento. Pero también en este pico aquí que se ve, yo voy a estar entregando energía a la red, y yo estaría de cierta forma produciendo o inyectando energía solar a la red, que después puedo aprovechar de la misma, ¿cierto? Entonces eso es básicamente ese gráfico. Ahora, por absorción, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Cómo tenemos una demanda instantánea aquí para accionamiento del ciclo de refrigeración por absorción, del ciclo de refrigeración por absorción? ¿Qué es lo que yo necesito? Yo a las 6 de la mañana no tengo sol, entonces debo tener una complementariedad con algún otro tipo de energía, ¿cierto? En este caso, ¿qué fue asumido? En este caso fue asumido que yo tengo la quema directa de gas natural, ¿cierto? Este espacio aquí, este espacio es quema directa de gas natural. Entonces yo quemé gas natural para llegar a la condición en que el sol salga y me ayude ya con los colectores solares térmicos para poder apagar la quema de gas natural y seguir con la energía solar térmica. Esta es el perfil de carga, ¿cierto? Y en cuadros negros se encuentra la potencia térmica del panel solar, ¿cierto? Para un área de 35 metros cuadrados. Y esta sería la tasa de transferencia de calor en el generador, que es constante. Uno asume que el sistema va a estar funcionando con la misma, con el mismo consumo, ¿cierto? Esa es una característica de los ciclos de refrigeración por absorción, que yo no puedo controlar fácilmente una variación en la carga del evaporador. Entonces fue proyectado para atender la necesidad máxima, que es este punto de capacidad frigorífica, ¿cierto? Y esta es la evolución de la temperatura del agua. A medida que yo voy calentando, el agua va circulando, y ese sería el aumento de la temperatura alrededor del día si yo no estuviese con la quema de gas natural, ¿cierto? Entonces aquí yo tendría que, si no de alguna otra forma, tener que consumir gas natural para el ciclo operar. Entonces, ¿qué fue la pregunta que nos hicimos? Bueno, yo quiero comparar de tantos kilovatios solares que llegan, ¿cierto? ¿Cuántos kilovatios frigoríficos o de refrigeración estoy generando? ¿Y cuál es ese valor comparado entre cada uno de ellos? Solar térmico para los dos ciclos y solar fotovoltaico. Pero antes de eso nos regresamos y hicimos otra pregunta, que cuál es el valor de la matriz energética brasilera, porque antes de nosotros conectarnos a la red eléctrica hay un proceso de conversión atrás, que la usina hidroeléctrica, la planta nuclear, la planta de carbón, en fin. Y aquí tomamos como referencia inclusive el trabajo del colega Daniel, que representa aquí las proporciones de las eficiencias, y nosotros llegamos aquí, adicionamos la eficiencia de la distribución, tomamos la eficiencia general de 55% y calculamos que la potencia de entrada, o sea, para atender ese edificio con esa carga de 12 kilovatios,
yo necesitaría una potencia de entrada de 3.48 kilovatios primarios, vamos a decir. O sea, yo necesito decir que por cada kilovatio eléctrico, por cada kilovatio de energía primaria, tomando en cuenta la matriz eléctrica brasileña, yo voy a generar 3.61 kilovatios frigoríficos, ¿cierto? Ahora, para la energía solar, si yo uso la energía solar fotovoltaica, ¿qué es lo que está pasando? Dice, por cada kilovatio para fotovoltaico, yo tengo la penalidad del colector solar, tengo la penalidad del inversor, tengo la penalidad global, eficiencia global, y entonces dice así, que yo por cada kilovatio solar que llega ya en el colector solar, ¿cierto? Yo voy a generar o a producir o a convertir, ¿cierto? La energía no se produce, se convierte, en fin, a convertir aquí 0.72 kilovatios frigoríficos. Ahora bien, si yo voy para el proceso de absorción con bromuro de litio agua, colector solar térmico, yo voy a tener un valor menor. Voy a tener que por cada kilovatio solar voy a tener 0.66 kilovatios frigoríficos. Y finalmente, si yo uso el ciclo de absorción de amoníaco agua, yo voy a tener por cada kilovatio solar, voy a tener 0.52 kilovatios frigoríficos. Bueno, entonces nos hicimos una otra pregunta. ¿Y qué pasa si nosotros cambiamos la temperatura de evaporación? Porque el desempeño del ciclo de refrigeración por compresión y los otros son afectados también por la temperatura de evaporación. Entonces, cambiando la temperatura de evaporación, nosotros hacemos aquí un análisis de sensibilidad en función de la temperatura de evaporación. En las condiciones actuales, digamos que lo más favorable por las tasas de conversión de energía sería conectar los sistemas de compresión a la red eléctrica, a la tomada, en términos de tasas de conversión, ¿cierto? Ya en azul representa el panel fotovoltaico, ¿cierto? Entonces yo tengo que cuando trabajo con temperaturas de evaporación altas, que son 10 grados, 7 grados, 5 grados, que son temperaturas compatibles con condicionamiento de aire, yo observando ese gráfico diría que la mejor configuración va a ser panel fotovoltaico y sistemas de compresión de vapor. Ahora bien, cuando yo tengo aquí sistemas de refrigeración por absorción con solar térmico, trabajando a -30, ya básicamente es, digamos, me da la oportunidad de usar solar térmico fotovoltaico o usar solar fotovoltaico, sí, solar térmico fotovoltaico con sistemas de compresión o usar solar térmico con sistemas de absorción, ¿cierto? Solar fotovoltaico y solar térmico con sistemas de absorción. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que cuando yo estoy trabajando con bajas temperaturas, que sería para congelados, yo ya podría usar esa configuración de refrigeración solar que ya mencionamos. El sistema aquí de bromuro de litio y agua fue limitado aquí a 5 grados porque no podemos trabajar por las propiedades termodinámicas que ya les mencioné en una característica de ese ciclo, ¿cierto? Entonces, lo interesante es ver que podemos o hicimos un mapeamiento de las condiciones donde puede ser usado los tipos de refrigeración solar. Bueno, para finalizar, unas conclusiones sería que el sistema de compresión de vapor acoplados a sistemas fotovoltaicos presentaron una reducción de 44% en el valor de la cuenta de energía eléctrica para un área de 75 metros cuadrados de panel fotovoltaico. Y el tiempo de retorno de la inversión fue calculada en 7 años. O sea, a pesar de que aún siguen caros los paneles fotovoltaicos, ¿cierto? Yo estoy teniendo un valor media de 7 años para recuperación de la inversión. Eso hace 3 años, hace 4 años no era 7 años, era 15 años, ¿cierto? Por el costo de los paneles. Pero la tendencia también es ir mejorando ese tiempo de retorno, porque por un lado está aumentando el costo de la energía y por otro lado también la tecnología de los paneles fotovoltaicos está siendo, digamos, más común, ¿cierto? La refrigeración solar, como segundo punto, la refrigeración solar por absorción con agua y bromuro de litio fue asociado al colector solar plano, en que fue dimensionado un área de 35 metros cuadrados
Eh, ese 35 metros cuadrados fue calculado como un valor ideal para atender las condiciones de temperatura, ¿cierto? Pues podríamos colocar más paneles solares térmicos, podríamos, pero también aumentaba la inversión, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesariamente tenemos que tener con este sistema? Tenemos que tener una complementariedad de quema de gas natural, que fue el caso, pero podemos aprovechar alguna otra fuente de residuo de calor, unos gases de chimenea, por ejemplo, algún otro remanescente, ¿cierto? Y, digamos, encontramos que no es viable en términos económicos. Y la situación se vuelve más crítica con el fluido de trabajo de amoníaco agua. ¿Por qué? Porque necesita temperaturas de operación más altas cuando comparadas con el bromuro de litio. Si estamos aquí hablando de 90 grados para el lithium bromide, estamos hablando aquí de 120, 130 para amoníaco. Entonces ahí ya inclusive podríamos pensar en tubos evacuados que llevan hasta 120 o podemos pensar ya en solar concentrada, que lo que nos mencionaba anteriormente Eli. Y finalmente, la refrigeración solar mediante el uso de energía fotovoltaica presenta ventajas cuando comparada al accionamiento térmico, pues la eficiencia global permite alcanzar valores de desempeño 30% superior a la refrigeración solar por colector térmico. No en tanto, esos sistemas pueden ser usados en aplicaciones de refrigeración de congelados, ¿cierto? Y lo otro, los ciclos de refrigeración por absorción, digamos que tienen un escenario bien más promisorio en la parte de sistemas de cogeneración o trigeneración, ¿cierto? Bueno, finalmente agradecimiento aquí a FAPESPI, ¿no? Y a Colciencias. Y bueno, aquí abro la sesión para preguntas, Luis.